Hey, ¿qué pasó, querida bandota de YouTube? ¿Qué pex, papus? Les mando un cordial saludo, ya saben, su amigo Joshueshito Ramos, claro que sí, querida bandota. Y seguimos en esta sección de audiolibros. Recuerden que nos quedamos en esas aventuras de nuestro queridísimo y travieso Tom Sawyer, querida banda. Pero claro que vamos a seguir con esa historia. Sin embargo, también hay un título muy interesante llamado El Buick 8, querida bandita. ¿Y quién no quisiera escuchar también esta fantástica historia que viene o tiene su origen del mismísimo Stephen King? Bien, querida bandota, empecemos con esta gran historia. Ahora, Sandy. El año después de quedarse huérfano de padre, el hijo de Kurt Wilcox iba mucho por el cuartel. Y cuando digo mucho, es mucho. Pero sin que le echara a nadie, ni le preguntaran a qué puñeta volvía. Todos entendíamos su intención, no perder el recuerdo de su padre. De psicología del color sabemos mucho los polis, la mayoría, más de lo que nos gustaría. Entonces, Ned Wilcox asistía al último curso de secundaria en el Instituto Statler. Debía de haberse dado de baja del equipo de fútbol americano. A la hora de elegir prefirió nuestro cuerpo Trop D. Parece raro que un adolescente elija hacer trabajitos sin cobrar y renuncie a los partidos del viernes por la noche y las fiestas del sábado por la noche, pero es lo que hizo. Dudo que le convenciera a alguno de nosotros, pero la decisión le granjeó nuestro respeto. Ned había decidido que ya era hora de no seguir jugando, y punto. Decisiones así no siempre saben tomarlas los adultos. Ned la tomó antes de tener edad para comprar alcohol. Por no poder, legalmente no podía ni comprarse tabaco. Yo creo que su padre habría estado orgulloso. No es que lo crea, es que lo sé. Estando Ned tan a menudo en el cuartel, supongo que era inevitable que viera lo del cobertizo B y le preguntara a alguien qué era y por qué estaba allá adentro. ¡Qué gran misterio, querida banda! ¿Qué estará ahí en ese cobertizo? A quien tenía más posibilidades de preguntárselo era a mí, que había sido el mejor amigo de su padre, al menos entre los que seguíamos en el cuerpo. Hasta es posible que tuviera ganas de que me lo preguntara. O te cura o te mata, como se decía antes. Démosle una buena dosis de satisfacción a este gato tan curioso. Lo que pasó a Curtis Wilcox fue muy sencillo. Se murió por culpa de un borracho veterano del condado, a quien conocía y había arrestado 6 u 8 veces. El borracho, que se llamaba Bradley Roach, no quería hacer daño a nadie, como sucedía normalmente entre borrachos. Claro que eso no te quita las ganas de patearle su culo dormido hasta Roxburgh. A finales de una tarde calurosa de julio del año 0, Curtis paró a uno de esos camiones de 16 ruedas que viajan por todo el país. El conductor se había salido de la autopista porque tenía ganas de comer algo casero. No el típico Burger King o Taco Bell de la I-87. Kurt estaba parado en la parte asfaltada de la gasolinera Jenny abandonada que hay en el cruce de la Estatal 32 de Pensilvania y Humboldt Road. En el sitio exacto, por lo tanto, aunque con muchos años de diferencia, donde había aparecido en nuestra parte del universo, conocido como aquel maldito Buick Roadmaster. Se puede llamar coincidencia, aunque yo, que soy poli, no creo en las coincidencias, sino en las cadenas de hechos que se van haciendo más largas y frágiles hasta que las rompe la mala suerte o, sin ir más lejos, la mezquindad de las personas. El padre de Ned siguió al camión porque tenía un neumático en mal estado. Al verlo pasar se dio cuenta de que le colgaba un trozo de goma de una de las ruedas traseras, como un molinete negro gigante. Camioneros independientes que tiren recauchutaje, hay los que quieras. La verdad es que yendo como va, la gasolina casi no tienen más remedio. Y a veces se les pelan y se cae el trozo. La interestatal está llena de cosas negras, o en la calzada o en los laterales, como si fueran pellejos de serpientes prehistóricas gigantes.
Ir detrás de un vehículo en esas condiciones es peligroso, sobre todo en una carretera de 2 carriles como la SR-32. El tramo de interestatal que va de Roxburgh a Statler, un trozo de carretera bonito, pero que no lo cuidan. Es una lástima que no lo cuiden. Kurt debía de querer que el camionero arreglase el neumático antes de que el trozo se soltara y acabase en la cara del siguiente conductor desprevenido. Dependiendo del tamaño, hasta podía romper el parabrisas. Aunque no se diera la circunstancia, el conductor que fuera detrás correría el peligro de quedarse en la cuneta. Chocar con un árbol o, en caso extremo, saltarse el terraplén y acabar en el Redfern, cuyo cauce coincide punto por punto durante 10 kilómetros con la 32. Kurt puso la sirena y el camionero fue buen chico y paró. Kurt aparcó justo detrás y, como paso previo, comunicó su 20 y la razón de haber parado al camión. Esperó la confirmación de Shirley, luego salió y fue caminando hasta el camión. Si hubiera sido directamente a donde se asomaba el conductor para mirarle, quizá en el día de hoy aún estuvieran en el planeta Tierra. Pero se paró para echarle un vistazo al trozo suelto de la rueda trasera exterior y hasta le pegó un tirón para ver si podía arrancarlo. El camionero lo vio todo y declaró en el juzgado: lo de pararse Kurt fue el penúltimo eslabón de la cadena que llevó a su hijo a Trubdi y acabó convirtiéndole en parte integrante de lo que somos. Para mí que el último fue que Bradley Roach se inclinara para coger otra lata del pack de 6 que llevaba en el suelo de su Buick Regal. En efecto, otro Buick, que no el Buick. Parece mentira, pero en los desastres y en las historias de amor, vistos en retrospectiva, siempre se ve todo alineado como los planetas en las cartas de los astrólogos. Menos de un minuto después, Ned Wilcox y sus hermanas se habían quedado sin padre y Michelle Wilcox sin marido. El hijo de Kurt empezó a rondar por el cuartel de Trubdi y a poco del entierro, ese otoño, yo llegaba para el turno de 3 a 11 o simplemente a ver cómo iba todo. Porque siendo el perro que gobierna, el trineo cualquiera se desentiende. Y tenía muchas posibilidades de encontrarme al chaval antes que a nadie. Mientras sus amigos estaban en el campo Floyd B. Close, el de detrás del instituto, echándose un partido, practicando con los tackling dummies y haciendo chocar las palmas. Ned, con su chaqueta verde y oro del instituto bien abrochada, amontonaba hojas secas en el césped de delante del cuartel. Él me saludaba con la mano y yo le devolvía el saludo. ¿Qué pasa, chaval? A veces, después de haber aparcado, salía a darle un poco de palique. Según cómo, se contaba las últimas tonterías de sus hermanas. Pero aunque se riera, le notaba el cariño que les tenía. Otras veces entraba por detrás y le preguntaba a Shirley cómo estaba el panorama. Sin Shirley Pasternak, los cuerpos de seguridad del oeste de Pensilvania serían un desastre. Eso está más claro que el agua. En invierno te encontrabas a Ned en el aparcamiento, donde los troopers, los polis del estado, aparcan sus vehículos personales, dándole al quitanieves. En principio se cargaban los hermanos Dadir, 2 granujillas de por aquí, pero Trubdi está en zona Amis, al borde de las Short Hills, y cuando hay una tormenta fuerte no sirve de casi nada haber pasado el quitanieves, porque enseguida viene el viento y te llena el aparcamiento de nieve. A mí los montones siempre me recuerdan una caja torácica blanca y gigante, pero Ned no se amilanaba, aunque estuviéramos a 13 bajo cero y bajara un vendaval de las montañas. Lo tenías allí con su uniforme de quitanieves, la chaqueta verde y oro del instituto encima, guantes de piel de los de la policía y una mascarilla de esquiar en la cara. Yo le saludaba con la mano. Él me devolvía el saludo y seguía engullendo nieve con la máquina.
Luego, dependiendo de los días, entraba por café o una taza de chocolate caliente, y se acercaba a alguien a preguntarle por el colegio y si tenía raya a las gemelas. Me parece que en invierno de 2001 las niñas tenían 10 años. Le preguntaban si su madre necesitaba algo. A veces yo también participaba en la conversación si nadie gritaba demasiado, o si el papeleo no era excesivo. Nunca se hablaba de su padre y solo se hablaba de su padre. ¿Ya me entiendes? En realidad, el encargado de rastrillar las hojas y evitar que la nieve se apoderara del aparcamiento era Archie Arcanian, el vigilante, pero era de los nuestros y en esas cuestiones nunca se ponía agresivo ni defendía su territorio. ¡Caray! Si en lo de pasar el quitanieves seguro que le daba gracias a Dios porque estuviera el chaval, entonces Archie tendría, sí, unos 60 años, y ya le quedaba muy lejos la época de jugar fútbol americano y la de poder pasearse 1 hora y media a 10 o 12 bajo cero, o 25 con el factor viento casi sin notarlo. Luego el chico empezó con Shirley, técnicamente agente de comunicaciones Pasternak. Para cuando empezó la primavera, Ned cada vez pasaba más tiempo con ella en el cubículo donde estaban los teléfonos. El TDD para sordos. La tabla de localización de agentes, también llamada mapa D. Y la consola de ordenador, punto caliente que constituye el eje de todo ese mundillo a presión. Shirley le enseñó los teléfonos. El más importante es el rojo, nuestra terminal del 911. Le explicó que el equipo de rastreo había que probarlo semanalmente, la manera de hacerlo y que había que confirmar diariamente la lista de turnos, para saber quién patrullaba las calles de Statler, Blacksburg y Pogo City, quién tenía que ir al juzgado o quien no estaba de guardia. Mi pesadilla es perder a un agente sin que él sepa que está perdido. Oí que le decía a Ned, ¿había pasado alguna vez? Preguntó Ned. ¿Perder a uno así? Una, dijo ella. Antes de entrar yo, mira, Ned, te he hecho una copia de los códigos de llamada. Ya no tenemos que usarlos, pero los troopers siguen haciéndolo. Para llevar la radio hay que sabérselos. Después Shirley repasó las 4 cosas básicas del trabajo: saber la localización, saber las características del incidente, las de las heridas si las hay, y qué unidad disponible queda más cerca. Localización, incidente, heridas y unidad disponible era su mantra. Yo pensé, pronto lo llevará él. Shirley piensa dejarlo en sus manos. Le da igual que la despidan si viene el coronel Tiage o alguien de Scranton y ve a Ned. ¡Maldita sea! A la semana teníamos a Ned sentado a la mesa de la agente Pasternak, en el cubículo de comunicaciones. Al principio solo estaba cuando ella iba al lavabo, pero cada vez se quedaba más tiempo y ella aprovechaba para ir por café al fondo de la sala o incluso para salir a fumar. La primera vez que Ned se dio cuenta de que yo le veía solo en los teléfonos, se sobresaltó y puso una sonrisa culpable, como cuando a un chico le sorprende su madre en el cuarto de jugar, con la mano en la teta de su novia. Yo le saludé con la cabeza y seguí con lo mío, sin darle más vueltas. Shirley había confirmado las comunicaciones de la División D de la Policía Estatal de Statler a un chaval que aún no tenía edad para afeitarse más de 3 veces por semana. Había casi una docena de agentes pendientes del instrumental de aquel cubículo, y yo ni siquiera aminoré el paso. Claro, seguíamos hablando de su padre, Shirley, Archie, yo y los demás uniformados con quienes había estado de servicio Curtis Wilcox durante más de 20 años. No siempre se habla con la boca, de hecho hay veces en que ni siquiera importa lo que se dice con la boca, hay que expresar. Pero cuando él ya no me veía, sí que paré, y me quedé escuchando, al fondo delante de las ventanas que dan a la carretera. Y que también miraba en mi dirección. En el cubículo de comunicaciones
Crepitó la radio y una voz dijo: «Statler, aquí 12». La radio distorsiona, pero yo reconozco a todos mis hombres, Eddie Jacobois. «Aquí Statler, adelante», contestó Ned. Tranquilísimo, disimulando cualquier miedo que pudiera tener que cagarla. «Statler, hay un Volkswagen Jetta con matrícula 140739, Foxtrot de Pensilvania, parado en la 99 del condado. Necesito un 1028. ¿Me recibes?» Shirley empezó a cruzar la sala muy deprisa y vertió un poco de café por el borde del vaso. Yo la retuve por el codo. Eddie Jacobois patrullaba por una carretera del condado. Acababa de parar a un Jetta por alguna infracción. La hipótesis más lógica era exceso de velocidad. Y quería saber si la matrícula o el conductor tenían antecedentes. Quería saberlo porque iba a salir del coche patrulla y acercarse al Jetta. Quería saberlo porque iba a hacer lo de todos los días, jugarse el culo. ¿El Jetta era robado? ¿Había participado en algún accidente durante los últimos 6 meses? ¿El conductor había tenido algún juicio por malos tratos conyugales? ¿Le había pegado un tiro a alguien? ¿Había robado, violado? ¿Tenía como mínimo alguna multa destacable por estar mal aparcado? Si figuraba algo así en la base de datos, Eddie tenía derecho a saberlo. Sin embargo, también tenía derecho a saber por qué la persona que acababa de contestarle aquí Statler, adelante, era un alumno de instituto. Pensé que dependía de Eddie. Si respondía: «¿Dónde coño está Shirley?», yo la soltaría a ella del brazo. En cambio, si Eddie no ponía quejas, me apetecía ver la reacción del chico. Unidad 12, espere la respuesta. Annette seguía sin notársele en la voz ninguna señal de que estuviera sudando. Se giró hacia el monitor del ordenador y accedió al Uniscope, el sistema de búsqueda que usa la Policía Estatal de Pensilvania. Tecleó deprisa pero con precisión y apretó Enter. Siguió un momento de silencio en el que Shirley y yo nos quedamos juntos sin decir nada y con la misma esperanza, la de que el chico no se bloqueara. La de que de repente no apartara la silla y saliera pitando hacia la puerta. Pero más que nada, la de que hubiera enviado el código correcto al destino correcto. El momento se hizo largo. Me acuerdo de que fuera se oyó el canto de un pájaro y el zumbido muy lejano de un avión. Hubo tiempo de pensar en esas cadenas de hechos que algunos insisten en llamar coincidencia. Una se había roto al morir el padre de Ned en la carretera 32 y ahora empezaba a formarse otra. Eddie Jacobois, que mucho me temo nunca ha sido la lumbrera del equipo, acababa de unirse a Ned Wilcox. Detrás, a un eslabón de distancia en la nueva cadena, había un Volkswagen Jetta y la persona que lo condujera. A continuación, 12, aquí Statler, aquí 12. El Jetta está registrado como perteneciente a William Kirk Friday, de Pittsburgh. Tiene antecedentes de... un momento. Fue su única pausa. Y oí ruido apresurado de mover papeles, mientras buscaba la tarjeta que le había dado Shirley con los códigos. La encontró, la consultó y la dejó con un gruñido de impaciencia. Eddie, mientras tanto, esperaba pacientemente en su coche patrulla, 20 kilómetros al oeste. Quizás se entretuviera mirando calesas Amis o una granja con la cortina torcida en una ventana. Señal de que en esa familia Amis había una hija en edad casadera. O puede que mirara en dirección a Ohio, a las montañas cubiertas de niebla, aunque verlo no lo vería. En ese momento lo único que vería claramente Eddie era el Jetta aparcado de delante, en el arcén, y a su conductor, una mera silueta al volante. ¿Qué era? ¿Hombre rico? ¿Hombre pobre? ¿Hombre mendigo? ¿Hombre ladrón? Lo que hizo Ned al final fue decirlo, que era la opción correcta. 12. A Freddy le han detenido 3 veces por borracho. ¿Me recibes? Un borracho, eso era el conductor del Jetta. Quizá en ese momento no lo estuviera, pero con el exceso de velocidad había muchas posibilidades de que sí. Recibido, Statler. Laconismo total.
¿Tiene el plastificado en regla? Quería saber si el carnet del conductor de Freddy era válido. Ah. Ned buscaba como loco entre las letras blancas de la pantalla azul. ¿Lo tienes delante? ¿No lo ves? Contuve la respiración. Luego, afirmativo 12. Se lo devolvieron hace 3 meses. Dejé de contenerla. Lo mismo hizo Shirley, que estaba al lado para Eddie. Para nuestro gran personaje, damas y caballeros, este Eddie también era una buena noticia. Como Freddy estaba en regla, tenía menos posibilidades de estar loco. Al menos la norma general es esa. 12 acercándose, transmitió Eddie. ¿Recibido? Recibido, 12 acercándose, contestó Ned. Oí un clic y un suspiro largo y entrecortado. Entonces le hice a Shirley una señal con la cabeza y ella volvió a caminar. Me pasé la mano por la frente y no puedo decir que me sorprendiera encontrarla perlada de sudor. ¿Qué? ¿Cómo va?, preguntó Shirley con serenidad y el tono más normal del mundo, indicando que en lo que la atañía a ella no había novedad en el frente. Ha llamado Eddie Jacobois, dijo Ned. Está en un 1027, en cristiano un rutinario control de carretera. Para el trooper también tiene otro significado, que 9 veces sobre 10 hay que poner una multa. Un poco si le temblaba la voz a Ned, pero ¿y qué? Ahora ya podía entrecortársele lo que quisiera. Está en la 99, con un tío en un Jetta, he contestado yo. Explícame cómo, dijo Shirley. Repite los pasos uno a uno, Ned, y todo lo deprisa que puedas. Me marché. En la puerta de mi despacho me interceptó Phil Canleton y señaló el cubículo de comunicaciones con un gesto de la cabeza. ¿Cómo le ha salido? Muy bien, dije, y entré en el mío. Solo me di cuenta de que las piernas se me habían puesto como un flan al sentarme y notar que me temblaban. Y bien, damas y caballeros, ¿qué les está pareciendo lo que es esta primera fracción de este gran título? Espero lo estén disfrutando, estén también llenos de muchas curiosidades de saber qué va a pasar, querida bandota de YouTube. Ya saben, les recuerdo mis redes sociales en donde ustedes me pueden localizar y más allá de eso, mantener ese contacto valiosísimo con Josuecito Ramos. Ya saben, mi Instagram, estoy en YouTube, Facebook, TikTok. Todas esas son mis redes sociales, damas y caballeros. También estará al pendiente de tus comentarios aquí abajo. Comparte este bonito audiolibro con tu familia o con tus amigos. Nos vemos, querida bandita. Hasta la próxima. Bye, bye.